Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver procesamiento de archivos, el capítulo número 7. De una forma introductoria, pues vamos a decir que los archivos nacen gracias a la necesidad de que se ocupaba guardar la información en algún tipo de dispositivo que cuando mi programa, la ejecución de mi programa, pues terminara, me mantuviera esa información, no se perdiera, como es el caso de las variables o los arreglos, que una vez terminado la ejecución de mi programa, pues desaparece esa información, la pierdo. Dicho eso, entonces, pues vamos a ver que tenemos por aquí algunas características de los archivos que es importante que las tengamos en cuenta. ¿Okay? Vamos a decir, por ejemplo, que el almacenamiento de datos en variables y arreglos es temporal, que es lo que les venía diciendo. Dice que un archivo es una secuencia lógica de bytes ubicada en un medio de almacenamiento permanente. Pues cuando hablamos de un medio de almacenamiento permanente estamos hablando precisamente de un disco duro, de una llave malla, de un CD, etcétera. Dice, posee una serie de características que lo hacen único. Pues todos los archivos tienen un nombre, una extensión que define de qué tipo es o qué formato tiene, la fecha de creación, la fecha de modificación, etcétera. Tiene muchas más características. Luego dice, es una fuente de información, un medio para el ingreso de datos diferente al usuario, o sea que yo puedo obtener o extraer información, no necesariamente pidiéndole ya al usuario que digite algo, sino leyendo el archivo y obteniendo de ahí datos para hacer algún tipo de proceso. Dice, en un repositorio de datos que el usuario ha ingresado y que ha sido guardados previamente. ¿Sí? Vamos a ver, en el caso de los archivos, para efectos de esta materia hay, o vamos a considerar dos tipos de acceso, ¿sí? El acceso secuencial y el acceso aleatorio. Para efectos de este video, pues vamos a ver sobre todo lo que es el tema del tipo de acceso secuencial. Entonces, cuando hablamos de un archivo de tipo de acceso secuencial, también tiene algunas características que es importante tener en cuenta. Ok, como dice, para tener acceso al registro localizado en la posición n se debe haber accedido los n-1 registros previos en un orden secuencial. Uno no puede ir directamente a un registro específico de una vez. Para poder ingresar, por ejemplo, si hay 100 registros y yo ocupo llegar al número 50, pues tengo que recorrer los primeros 49 para llegar al número 50. ¿Okay? Dice, la escritura de nuevos datos siempre se hace al final del archivo. Yo no puedo escribir ni a la mitad ni después de los 4 registros en una ubicación específica. Tiene que ser siempre al final. Para leer una zona concreta del archivo hay que avanzar siempre. Si la zona está antes de la zona actual, la lectura será necesario rebobinar el archivo. Los archivos solo se pueden abrir para lectura o para escritura, nunca de los dos modos a la vez. Una analogía es la cinta magnética. Pues para darles otros ejemplos, también está los cassettes de VHS, los cassettes de Betamax que se utilizaban y que pues precisamente si queríamos ver alguna escena de una película, por ejemplo, teníamos que rebobinar nuestro cassette, no podíamos ir a la escena específica como tal vez ahora se puede hacer. Vamos a ver de una vez el código, los ejemplos básicos, ¿sí? La creación y escritura, la lectura. Muy importante que estos ejemplos están en el libro, están de forma digital también. Si no lo tienen, pues pueden solicitarle a su tutor que se los haga llegar, o algún compañero pues por ahí también puede compartir la información. Vamos a ver por aquí, antes de irnos al código, pues que aquí está precisamente nuestro proyecto y nuestro archivo CPP, pero lo importante aquí que quiero que vean es que en esta carpeta, no existe ningún archivo en este caso txt, que va a ser el que vamos a crear, y eso quiero que lo vean porque precisamente vamos a ejecutar el código que me va a crear el archivo. ¿Okay? Entonces vamos a ver por aquí el código.
¿sí? Muy importante para efectos de el manejo de archivos. Vamos a usar esta librería include fstream, ¿sí? Precisamente para que podamos trabajar con los archivos. Seguimos viendo el código, pues lo que hace aquí este código es que va a usar un manejador, ¿sí? En este caso de tipo offstream. Precisamente offstream es parte de la librería fstream que les acabo de mencionar, ¿sí? En donde va a tener un constructor que va a recibir el nombre, como quiero que se llame el archivo, y por aquí otro parámetro que me va a indicar qué acción voy a realizar con este archivo. En este caso, si uso el parámetro iOS_out, lo que va a hacer es crearme el archivo y permitir escribir en él. ¿Okay? Entonces, una vez que se ejecute esta línea, me va a crear un archivo en blanco. Luego aquí lo que está haciendo en el código pues es verificando si se ha creado y si existe el archivo. Si no, pues le da un mensaje de error al usuario y terminamos la ejecución del archivo. Vamos por acá. Más acá abajo en el código, lo que hacemos es que solicitamos cierta información, como es la cuenta, el nombre y el saldo, que son almacenadas en estas variables. Entonces por aquí voy a tener un recorrido, un while, donde está haciendo una entrada por medio de la función que ya conocemos sein. Entonces cada vez que haga un recorrido, pues va a solicitar que digite una cuenta, un nombre y un saldo. Y por cada vez que se ejecute y que el usuario le haya ingresado esta información, mediante el manejador que habíamos definido, pues vamos a poder escribir de esta forma los datos a mi archivo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el usuario, en este caso, digite, por ejemplo, un carácter cuando tenga que digitar la cuenta. Entonces, como no es un número entero, que es lo que me define a cuenta, pues va a salir del ciclo y me va a terminar la ejecución del programa. Fin del programa, y ahora sí vamos a ir con la ejecución. Y una vez ya ejecutó la parte de creación, si nos vamos a ver por aquí la carpeta, pues tenemos este señor que se llama cliente.txt y el cual está vacío. Entonces vamos a ir por aquí, me dice un número de cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner aquí a María y un saldo de 5500. Voy a meter otro número de cuenta. Vamos a poner a Jorge. Le voy a decir que tiene 1200 de saldo, y ahora voy a escribir una letra para que salga del programa. Si venimos aquí al archivo, pues se nos ha guardado de una forma satisfactoria nuestros datos. Entonces ya sabemos cómo crear y cómo almacenar información en un archivo. Vamos a venirnos por aquí. Vean que no tengo ningún proyecto en el caso de este proyecto que está aquí. Lo que me permite este proyecto es leer un archivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, como habíamos dicho, lo primero, verificar que exista la librería que me permite trabajar con los archivos, que es fstream. Sí, en este caso, a diferencia de la creación y escritura, pues mi manejador no va a ser offstream, sino ifstream. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro código? Pues nuestro código lo que hace es que crea el manejador por aquí, recibe como parámetro el nombre del archivo al que yo quiero leer, y le voy a decir aquí con un parámetro de entrada que es precisamente el in, y que me permite leer mi archivo. Igual que en el otro caso, pues vamos a verificar si hay algún problema con el archivo. Si fuera así, pues se termina la ejecución del programa, y en caso de que no haya ningún problema, volvemos a declarar las mismas tres variables que teníamos anteriormente, y en este caso
vamos a hacer un recorrido de todo nuestro archivo. En el caso anterior pues hacíamos un CIN donde pues ingresábamos los datos. En este caso más bien vamos a utilizar el manejador para extraer esos datos. Entonces cada vez que haga un recorrido va a ir a buscar cada una de las líneas del archivo y va a extraer la información y los va a almacenar en cuenta, en nombre y en saldo. Luego dice que por cada ejecución del ciclo pues va a traer o va a invocar a la función mostrar línea, que lo que mostrar línea hace es simplemente una impresión por medio del cout de la información. Okay, aquí como podemos ver mostrar línea. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser este ciclo de aquí? Pues hasta que ya no haya más registros en el archivo. Vamos a dar la ejecución. Bueno, muy importante, dice que no se pudo abrir el archivo. ¿Por qué no se pudo abrir el archivo? Pues porque, como vimos aquí, no existe el archivo. Vamos a traernos el archivo que habíamos creado en el proyecto anterior. Eso quiere decir que nuestros controles están funcionando perfectamente. Eso es una forma de validar que si ocurre algún problema en nuestro archivo, pues no nos permita continuar. Ahora sí, vamos a correrlo. Vean que ahí está María y Jorge con sus respectivas cuentas y sus respectivos saldos. Pues espero que les haya gustado el video. Les agradezco mucho la atención y será hasta otra oportunidad.